El próximo 2 de diciembre, el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, va a conocer su pena definitiva tras ser declarado culpable por delitos tributarios en el caso Penta. Bueno, ¿cómo queda el partido gremialista luego de esta sentencia y cuál será su futuro político? Analizamos estas interrogantes ahí junto al abogado Hermógenes Pérez de Arce, que le damos la bienvenida y gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ver, ¿cómo queda la UDI a su juicio, en vista y considerando los antecedentes que hay ya sobre la mesa? Bueno, mal. Esto es lo que yo llamo el juicio por los diarios. La importancia política que tiene esto es lo que se publica y es lo que sabe la gente. Y como la opinión de la gente en estas cosas es negativa en estas materias, obviamente para un partido político es lo peor que le puede suceder. Así que, y se ve después los resultados en las encuestas. Las personas que han recibido alguna clase de denuncia en estas materias, después caen mucho en las encuestas. Así que como partido para la UDI es un daño bastante grande y difícil de remontar. ¿Es tan difícil de remontar? Y para ir a la segunda pregunta, ¿va a ser complejo salir de todo esto? En la medida en que le vaya sucediendo a todos, porque Jovino es el primer condenado, pero esto lo hacían todos prácticamente. Y desde siempre, en la primera elección que hubo después del gobierno militar, yo fui candidato a senador y me dijeron después de la campaña, las personas que me estaban ayudando, que habían obtenido financiamiento para la campaña de una lista de profesionales que habían dado boletas y que eso era la manera de contablemente justificar ante impuestos internos el gasto que se hacía. Pero en esa época Impuestos Internos dijo que no iba a investigar ningún gasto de carácter electoral. Así que... ¿Estamos hablando de qué año eso? 1989, comienzo de 1990. Y esta práctica se observó después y nadie había reparado ni investigado cómo se financiaban las campañas, por lo menos en el tiempo intermedio hasta que después recibían lo que se aprobó como ayuda fiscal para los candidatos. Y de hecho entonces los candidatos lo que hacían era pedir el dinero, gastarlo y después recibir lo que correspondiera al número de votos que tenían. Y eso se hacía en gran medida con estos métodos, que no son rigurosamente legales. Pero siguiendo esa lógica, y ya que esto era algo habitual y que usted lo conoció desde adentro y que ya es público, y se sabe que esto ya no tiene ni siquiera casi color político, es la forma en cómo se financiaba la política, y Jovino Novoa es el primer condenado en ese sentido. ¿Usted considera y comparte que dentro de la UDI debiese haber un castigo ya mayor a quienes resulten condenados como un gesto público de lo que está sucediendo acá para marcar un antes y un después a algo que quizás no se debiese seguir haciendo? La verdad es que no se debería haber hecho nunca. Y era un método ilegal porque no se puede extender una boleta que no corresponda a un servicio efectivamente prestado. Pero había como una convención general de que era la manera de conseguir ayuda de las empresas. Y en adelante no se va a poder hacer porque se ha establecido como un rigor mayor. Y está bien que así sea, se hay que respetar las leyes, en eso nadie puede discutirlo. Pero yo creo que las culpas hacia atrás son compartidas. Y en la medida en que investiguen van a caer todos los que hayan recurrido a este sistema de financiamiento, que son prácticamente todos. O sea, ¿usted cree que más que castigar a Jovino Novoa dentro de la UDI debiese levantar el dedo de quienes también hicieron lo mismo, no? Bueno, lo que sucede es que toda esta ayuda, o la mayor parte, la pidió Jovino para ayudar a candidatos de la UDI. O sea, es un partido que se benefició de esta acción que era unánimemente desarrollada por todos los partidos. Entonces, es distinto que en el caso de que haya sido para obtener un lucro personal. En este caso se trató de ayudar al partido en la campaña. Y yo creo que está bien que se restablezca que hacia el futuro tiene que hacerse legalmente. Lo malo es que los políticos han descubierto que para suplir lo que antes daban las empresas, va a pagar el contribuyente. O sea, en definitiva, el que va a pagar es el que paga impuestos para el futuro. Pero a ver, este escenario, insisto, usted ha conocido la política del año 90 hasta ahora de manera bastante intensa, ha hecho muchos análisis, ha estudiado bastante desde su punto de vista todo lo que ha estado sucediendo. ¿Cómo la UDI sale, se lo pregunto nuevamente, a puertas a una elección municipal, a puertas a una elección presidencial en 2 años más, donde se quiere recuperar de nuevo el gobierno? ¿Cómo esta UDI se reconstruye, conociendo, como usted dice, toda la historia y cómo se tiene que plantear frente al futuro?
El problema es que el caso de Jobim es el primero, pero vienen los demás. Y en los demás están prácticamente todos los partidos involucrados. En algunos casos lo que hacen es poner cara dura, como en el caso del senador Pizarro de la Democracia Cristiana, que hace como que no le importa. Pero en el caso de él va a haber una investigación y va a haber, en definitiva, una decisión judicial que lo va a poner en las primeras planas también, en su momento. Y así todo el mundo va a ir viendo que estaban en el mismo procedimiento. Así que creo que a la larga no va a salir ninguno más perjudicado que el otro. No creo que haya ningún partido que no haya empleado el sistema de pasar boletas para obtener financiamiento. O sea, hay que reconstruir la política entonces desde las bases, desde su punto de vista. Hay que establecer mayor rigor. Últimamente se ha ido estableciendo el precedente de que no se puede desconocer la ley. Por ejemplo, en un caso tan voceado como el de la colusión, ha ido quedando comprobado que se trataba de una empresa que estaba al borde de la quiebra, que le pide a otra empresa no quebrarla, ¿no? Y la otra empresa le dice, bueno, me pongo de acuerdo en que sigamos en el mercado las dos y llegamos a un acuerdo de precio. Entonces, eso tampoco está permitido, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley prohíbe coludirse. En el caso de los pollos, se estableció lo mismo, eran 3 empresas que obraron amigablemente, pero si no hubieran obrado amigablemente habría habido una guerra de precios y habría habido una crisis en el mercado de los pollos y probablemente la más grande, que es Superpollo, se habría quedado como monopolista en el mercado. En lugar de eso llegaron a un acuerdo. Entonces todo tiene una explicación en que a costa de transgredir la ley se llega a un acuerdo entre partes que resulta que es bueno para todos, porque los consumidores también estaban beneficiándose de que hubiera más competencia, de que no hubiera un monopolio, y además en esos mercados hay libertad de importación y hay libre entrada. Cualquiera puede producir pollos en Chile o producir papel tissue o lo que sea. Aunque se transgreda la ley en ese sentido. Ese es el tema que yo creo que no se ha estudiado a fondo. Y yo creo que de ahí partió que Lagos, en su gobierno, eliminara la prisión por el hecho de que hubiera colusión. Y lo hizo porque, en la práctica, si el mercado es competitivo, parece exagerado castigar a empresas que se ponen de acuerdo sin afectar la competitividad del mercado. Porque cualquiera puede producir papel tissue, o confort o el que fuere, y de hecho hay una enormidad de marcas, y hay de todas las categorías. Y estaba viendo que incluso en el ENADE, como una reacción que fue en Casapiedra, todos los papeles tissue que se usaron en Casapiedra eran de una marca extranjera que se llama Kimberly Clark, creo. Eso revela que hay plena competencia. Y que cuando se trata de dar una señal exterior, entonces le compran a otro para castigar al que supuestamente se coludió. Pero ¿cuál es la señal interior? Me refiero a nuestro país, cuando, por ejemplo, hay muchas personas que tienen su kiosco pequeñito, que de repente tienen un par de problemas con las boletas y que los persigue impuestos internos porque cumplen su labor y que resulta que se meten en un problema y corren el riesgo de que su negocio se les cierre. ¿Cómo a esa gente se le explica que esta otra situación de juntar dinero a través de boletas, en el caso de la política, a través de la colusión, era para un beneficio superior, aunque ustedes estén transgrediendo la ley, cuando estos otros, que también se levantan todos los días y sacan la mugre, finalmente ven que el mundo se les viene encima? ¿Usted cree que ahí quizás hay algo que deba abordar la política y el empresariado chileno justamente para empezar a ser más equitativo, un sistema que para muchos pareciera ser injusto? Bueno, es que en realidad en ese sentido no es injusto, porque se ha visto que en el caso de las boletas en política se está aplicando un castigo, una sanción. Y eso debería servirle de consuelo al pequeño productor que emite una boleta indebidamente. Porque en esto de las boletas hay muchos abusos. Hay personas que incluso hacen sus cálculos, emiten una boleta y consiguen que una empresa se las reciba y sin pagarle, porque ellos obtienen después una devolución. O sea, hay un sistema de un poco burlar al fisco o obtener dinero indebidamente del fisco mediante el uso indebido de las boletas. Entonces yo creo que es bueno que se restablezca el principio de que hay que ser riguroso y que la boleta tiene que responder a un servicio real, y eso siempre el impuesto interno lo ha investigado y cuando ha descubierto algo lo ha castigado. Y creo que ese es el principio sano, ¿eh? O sea, la ley debe respetarse. Pero
examinando hacia atrás la situación, cuando todos han incurrido en la misma conducta, yo creo que se establece como atenuante, ¿no? El hecho de que era el método comúnmente aceptado por los que hacen las leyes, que eran los elegidos con estos medios, los parlamentarios, para financiar las campañas. Y eso, a mi juicio, es un atenuante, efectivamente. ¿Cómo se dicen financiar las campañas entonces ahora en adelante? No, el punto de vista mío es muy distinto del de la gran mayoría y de la totalidad de los políticos. Los políticos quieren que el Estado les financie las campañas y es lo que han consagrado las últimas legislaciones y los proyectos que hay. Yo soy partidario de que en esta materia hubiera libertad, ¿no? Que se haga legalmente, pero que cualquiera pueda obtener los recursos como mejor pueda, ¿no? Y para eso la legislación estableció las famosas donaciones reservadas a los candidatos, ¿no? Para que cualquiera pudiera financiar campañas de su preferencia y de su elección. Yo soy partidario de eso, pero eso está restringido ahora. ¿Usted cree que la UDI, y volviendo al tema principal, que se nos está yendo el tiempo ya, se puede ser afectado en las próximas elecciones por lo que sucedió con Jovino Novoa o lo que pueda venir por delante? Yo creo que para ese momento ya la situación se va a haber emparejado la cancha. Todos van a haber sufrido un perjuicio por el tema del financiamiento ilegal de las campañas. Y por lo tanto la UDI no va a estar en una situación desmedrada como está ahora, porque hasta ahora es el único partido que ha tenido que pagar las consecuencias del descubrimiento de todo esto que surgió a raíz del caso Penta, no nos olvidemos. Le quiero agradecer haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes.